La pregunta dice lo siguiente: en el diagrama de arriba, las rectas L, M y N son paralelas. ¿Cuál es el valor de A más B? Bueno, claramente el hecho de que aparezcan rectas paralelas y que sean intersectadas por rectas oblicuas nos recuerda aquel dibujo, ¿no? Donde dos rectas paralelas son intersectadas por una recta oblicua. Y los ángulos que se forman alrededor de este punto y de este punto tienen propiedades, ¿no? Hay parejas de ángulos, por ejemplo, que son idénticas en medida, otras parejas que son suplementarios, es decir, ángulos que suman 180 grados, etcétera. Entonces, tenemos que ver cómo aplicamos el concepto identificando esta figura dentro del diagrama que nos dan. Y es mejor hacerlo por separado, ¿no? Por ejemplo, algo interesante es que A y B aparecen a los lados de un mismo triángulo, que es este que está aquí. Si nosotros pudiéramos relacionar esos dos ángulos A y B con ese triángulo, de manera de generar lo que llamamos la propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo, que ya sabemos que es 180 grados, pues nos ayudaría bastante. Así que podríamos, digamos, razonar de esta manera, ¿no? Podríamos razonar de esta manera. Por ejemplo, podríamos pensar que el ángulo A es un ángulo exterior al triángulo pequeño en la parte inferior. Entonces, vamos a tratar de identificar cuáles son las medidas de estos dos ángulos interiores en términos de los números que nos dan y del ángulo B, para luego conectar A y B de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, algo que podemos notar es que este ángulo interior que está aquí al costado del ángulo B es un ángulo suplementario con el ángulo B. O sea, su valor debe ser 180 menos B. Ese debería ser el valor del ángulo que está en la parte inferior. Pero, ¿qué hay del ángulo interior que está en la parte superior del triángulo pequeño? Bueno, podemos ver que ese ángulo, junto con este ángulo de acá, son idénticos, tienen el mismo valor. Entonces, bueno, no sabemos todavía el valor, pero si podemos determinar el valor de este ángulo, ya tenemos el valor de ese ángulo interior que nos falta. Asimismo, el ángulo que está aquí de 40 grados es un ángulo correspondiente con este que está aquí, porque están en la misma posición, ¿no? Si nosotros identificamos esta figura, ¿no? Como si fueran dos rectas paralelas que están intersectadas por el segmento oblicuo que forma el ángulo de 40. Por lo tanto, este ángulo que está aquí también debe valer 40 grados, porque los dos son correspondientes, están en posiciones correspondientes. Pero ahora eso nos da una posibilidad interesante. El ángulo, digamos, de 40 grados, juntamente con ese ángulo que está ahí como una cuña en medio con el ángulo de 60, estos tres ángulos forman un ángulo llano o de 180 grados. Si nosotros llamamos a ese ángulo que no conocemos, vamos a llamarlo X. Sabemos entonces que X más 40 más 60 nos debe dar una suma de 180 grados. Como la suma de 40 y 60 es 100, entonces X debe ser 80 grados. Pero ese valor de X es precisamente el mismo valor del ángulo interior del triángulo pequeño en la parte inferior. O sea, el ángulo que está aquí en la parte superior de ese triángulo debe ser un ángulo de 80 grados. Entonces tenemos ahora sí la posibilidad de plantear la siguiente relación. Nosotros tenemos este ángulo interior, este otro ángulo interior, y podemos aplicar el teorema del ángulo exterior con relación al ángulo A.
Lo hacemos de la siguiente manera. La medida del ángulo A debe ser igual por propiedad del ángulo exterior a la suma de los otros dos ángulos interiores de ese mismo triángulo. O sea, 80 es uno de los ángulos interiores y el otro es 180 menos B, que sería la medida de ese otro ángulo interior. ¿Por qué? Porque es el ángulo suplementario del ángulo B que está afuera. Aquí es lo interesante. Hay una forma entonces que aparezca la suma que queremos calcular. ¿Por qué? Porque esta B que está restando la podemos pasar a sumar al otro lado. Y tenemos que la suma de A más B es 80 más 180. Y eso nos da un valor de 260 grados, que sería la respuesta a esta pregunta.